Un gusto saludarlos nuevamente en el programa G. Género, el espacio que patrocinan el INAMU, Instituto Nacional de las Mujeres, conjuntamente con el Ministerio de la Condición de la Mujer, para darle a conocer al pueblo de Costa Rica diferentes acciones que se hacen para apoyar al grupo de mujeres, a ese gran grupo de mujeres aquí en Costa Rica. Y nos acompaña precisamente otra mujer, doña Marta Esquivel, la señora ministra de Planificación. ¿Cómo está, doña Marta? Un gusto tenerla aquí en Punto G. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad que un honor para mí estar como ministra de Planificación compartiendo las acciones que desde el Ministerio de Planificación en conjunto con el INAMU hemos venido desarrollando, preocupadas y ocupadas por el tema específicamente de la violencia contra la mujer. En efecto, aquí hemos en este espacio conversado mucho de este tema desde diferentes aristas, doña Marta, pero hay un tema que nos trae a hablar con usted hoy específicamente, el Índice Cantonal de Violencia contra las Mujeres. ¿Eso qué es? Expliquémosle al pueblo de Costa Rica. Bueno, básicamente cuando uno tiene que tomar decisiones, tiene que tener datos, tiene que tener información. Y si nosotros realmente queremos generar que esas políticas públicas que se han ido diseñando para prevenir, que es nuestra meta principal, prevenir la violencia contra la mujer, usted tiene que tener claridad absoluta de dónde tiene que reforzar esas estrategias para efectivamente ser más contundente en las acciones de prevención de la violencia. Realmente este índice nos tomó tiempo, 2 años construyéndolo, pero era lógico porque todas las instituciones involucradas tenían que estructurar dentro de sus organizaciones cómo recopilar la información que se requería y después hacer el traslado a las instituciones, sobre todo Mideplan, que es, digamos, el rector en materia de seguimiento de políticas, pero además con el Plan Nacional de Desarrollo nos corresponde darle seguimiento a todos esos aspectos donde sin lugar a dudas es uno trascendente para este gobierno. Yo en la investigación que hice sobre todo este índice me di cuenta que además de Mideplan participó la Caja de Seguro Social, participó el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Justicia, por supuesto el INAMU. ¿Y qué lograron recabar? ¿Qué información sacan luego de estos 2 años de investigación y de compilar información? Bueno, aquí fundamentalmente lo que se busca es determinar qué tipo de agresiones son las que más ocurren, las edades también, en los rangos de las acciones violentas, pero sobre todo para efectos de la toma de decisiones, cuáles son los cantones donde más se genera violencia, pero además también donde menos se genera violencia. ¿Por qué? Porque fundamentalmente tenemos que volver la mirada a aquellos que lo están haciendo bien. Algo están haciendo y tenemos que analizar ahora sí qué están haciendo estos cantones que tienen los menores rangos de violencia contra la mujer diferente a los que están en la peor condición. Y desgraciadamente muchos de los que están en la peor condición, ¿verdad? Del ranking, un ranking muy ingrato para esas poblaciones, claro. ¿Verdad? Coinciden mucho con el índice de desarrollo social, que también lleva Mideplan, ¿verdad? Entonces, al final, digamos que para mí, como parte de este gobierno, lo que sí me dio como mucha satisfacción después de recibir esto, es que la política de este gobierno, que ha sido fomentar la inversión en aquellos cantones y distritos de menor desarrollo social, es una buena práctica que va a impactar no solo en la parte de infraestructura, de movilidad, sino también definitivamente nos va a apoyar también a bajar los índices de violencia contra la mujer. Justamente veía yo que los cantones con las condiciones más bajas de violencia contra las mujeres son Barba en Heredia, Flores en Heredia, Santa Bárbara en Heredia, Palmares en Alajuela y San Mateo también en Alajuela. Mientras los que tienen condiciones más intensas de violencia son Talamanca, Garavito, Tilarán, Corredores y Liberia, Punta Arenas y Guanacaste. ¿Usted hacía esa relación de ingresos económicos? Costas. Y podríamos eventualmente ver en Garavito una situación particular, porque no necesariamente está dentro de la condición de
de bajo desarrollo social, hay mucho turismo, pero hay mucha migración, hay probablemente muchas personas indocumentadas. No sé si vieron que ahora en de esos casos que uno dice, Dios mío, ¿cómo en este país podía suceder eso? Las aparentemente 90 mujeres que estaban en trata de personas venezolanas que por cumplir un sueño se quedaron atrapadas en una red criminal, y todo el sufrimiento que deben haber ellas pasado, y se habla de un hotel en Jacó. O sea, Jacó se convirtió, digamos, en un territorio sin fronteras de ley, ¿verdad? En lo que tiene que ver en acciones contra la mujer, ¿verdad? Entonces, eso tiene que alertarnos que en esas zonas debemos fortalecer probablemente seguridad pública y, sin lugar a dudas, las acciones del INAMU para mejorar estos índices. Doña Marta, el documento es valioso, tiene muchísima información, evalúa riesgos de violencia, violencia social, sexual, violencia contra la vida. A partir de toda esta información tan valiosa, identificados los lugares con más afectación o menor afectación, ¿qué corresponde desde Mideplan? Bueno, desde Mideplan, ahí lo que nosotros tenemos que validar es, primero, que este índice le llegue a todas las instituciones de gobierno para que desde su ámbito de competencias lo tomen en cuenta a la hora de definir acciones, pero sobre todo, y algo que no siempre es sencillo, es a todas las municipalidades. Realmente, Mideplan tiene una función importantísima y muchas veces es como el ministerio invisible, pero tiene la mano en todos, ¿verdad? Y en la parte municipal he de decir que muchas veces por su estructura o probablemente por su forma de ser elegida, ¿verdad? Que no necesariamente el alcalde tiene un consejo que apoye su gestión, las acciones municipales se hacen muy complejas. Entonces, realmente sería a partir de ahí muy interesante, y nosotros desde Mideplan lo podemos hacer perfectamente, es ver si en aquellas municipalidades donde la criminalidad es baja, podemos encontrar un consejo municipal que trabaja de la mano con el alcalde y no en contra del alcalde. Eso podría ser una de las explicaciones de por qué algunas estrategias en esas municipalidades están funcionando bien. Pero sin lugar a dudas, esa puede ser una de las luchas más difíciles desde Mideplan y desde el INAMU, porque ahí sí tenemos que trabajar articulados, ¿verdad? Y yo creo que eso ha sido, digamos, uno de los triunfos de este gobierno, que todos hemos ido trabajando integralmente en aquellos temas donde definitivamente el tema de la mujer es transversal, ¿verdad? No, usted no puede sacar el tema de mujer de ningún ministerio, de ninguna institución, y menos de los poderes de la República. Entonces, el poder dejar eso asentado, ¿verdad? De que todos somos parte de este proceso de disminuir al máximo y ojalá llegar a eliminar la violencia contra la mujer, debe ser el norte para todos, no solo para el INAMU. El INAMU es el que nos gira, digamos, las líneas de acción, pero en esto todos jugamos papeles importantísimos. Un trabajo conjunto. Un trabajo conjunto. En esta etapa de convencimiento, sensibilización de las municipalidades, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es la acción? Bueno, esa es un poco complicado, 84 municipalidades. No solo por eso, por el tema de la autonomía. Las autonomías en este país, digamos que el término se ha pervertido un poco, ¿verdad? Entonces, la ministra ha recorrido todo el país, la ministra de la Condición de la Mujer, yo le reconozco el esfuerzo que ella ha hecho, porque ella ni siquiera descansa los fines de semana, si tiene que ir a Punta Arenas, si tiene que ir al sur, ella los visita. Creo que el INAMU como nunca se ha movido, ha salido de la institución a visitar las comunidades, y ellos también han hecho visitas importantes a todos los municipios, pero yo creo, sin embargo, que nosotros deberíamos ya ir generando una estrategia distrital e incluso, yo le comentaba a doña Marielos que si Dios lo permite y los diputados apoyan, es muy probable que Dinadeco pase
a ser parte de Mideplan, o sea, como un órgano desconcentrado de Mideplan. Bueno, y tiene mucha lógica, porque si Mideplan está controlando el desarrollo del país, las comunidades son bien importantes, ¿verdad? Son sumamente importantes, y yo creo que tenemos un brazo articulado en las regiones importantísimo, que podría ser súper eficiente en el manejo no solo del tema de violencia contra la mujer, sino en temas de prevención de salud y, ¿por qué no?, hasta en manejos adecuados de la basura. Y que esos temas les generen a ellos algún ingreso para poder sostener sus actividades y acciones. Hay unas que están supremamente desarrolladas, otras no tanto, pero las grandes deberían jalar al resto. Y hay un interés en las comunidades de que tu barrio, tu casa esté bonita, bien, que estemos bien, que se vea bonito, que estemos tranquilos. Hay que aprovechar ese sentimiento. Este viernes me parece que voy a presentarle a la Junta Directiva de INADECO una propuesta que va mucho en ese sentido, de convertir a esas asociaciones de desarrollo integral, que qué palabra más linda, ¿verdad? Integral, todos, lo llena todo, ¿verdad? Para convertirlos en pueblos de paz, bajo ciertos indicadores, donde este va a ser fundamental. ¿Cuál es o qué es? ¿Cómo quiero yo la comunidad donde vivo? Y, por ejemplo, podemos incorporar índices de educación, índices de salud, índices de seguridad, pero uno que por favor no quiero que me lo dejen fuera es el índice de violencia contra la mujer. Y entonces ahí lo que uno buscaría desde la óptica de Mideplan le da los indicadores y cada uno de ellos trae a cada una de las instituciones a cargo y les dice, mire, hoy mi indicador de violencia contra la mujer es 3 por año. Quiero bajar a 1 por año. O a 0. O a 0. Pero digamos que a 1 sí, para ir paulatinamente, porque requiere un proceso. Entonces, ¿qué acciones? De concientización, de educación. ¿Qué acciones vamos a tomar para llegar a ese proceso? Y que desde Mideplan, una vez cumplido el año, volvemos a revisar todo lo que se hizo, pero con el apoyo de personas que están integrando esas asociaciones de forma, primero, gratuita, que normalmente tienen una vocación de servicio excepcional, que son queridas y respetadas por la comunidad. Reconocidas también. Exactamente. Y que pueden dar un apoyo fundamental a toda su comunidad, partiendo de articular las acciones con las instituciones de gobierno. Este término de pueblos de paz suena hermoso. Suena hermoso. Porque además aquí con frecuencia hablamos de la paz, no siempre la aplicamos, pero la hablamos y debemos en efecto estimularla. ¿Tiene algún periodo específico para desarrollar esos proyectos cantonales donde se incluiría el tema de la violencia contra las mujeres? Bueno, primero que nada tenemos que esperar a que se apruebe el proyecto de ley. Que ahí podría durar algún tiempo. No, ya está ya comisión, ya. Ahora el problema es el caos que nos están generando las 2000 mociones de jornadas 4-3. Sin embargo, que está bloqueando si hay voluntad de los diputados, y creo que en este caso, porque es el cierre de gobernación, que es un cascarón, y es trasladar instituciones prácticamente en las mismas condiciones en que están, y poder desde Mideplan darles un norte a las asociaciones de desarrollo. Incluso ayer estábamos viendo, Mideplan tiene un fondo de preinversión que colabora en la formulación adecuada de proyectos, porque muchas veces las comunidades tienen muy buenas ideas, pero no tienen la capacidad de desarrollarla como proyectos. Exactamente. Ni recursos. Sí, y se les complica. Entonces yo creo que al estar ahora bajo la rectoría de Mideplan puede generar cambios estratégicos para que las asociaciones de desarrollo integral realmente se vuelquen a generar desarrollo. Doña Marta, de previo a esta entrevista, identificadas con los temas de las mujeres y el desarrollo de las mujeres en Costa Rica, muchas jefas de hogar, hablábamos también de otros proyectos que vienen a permear el desarrollo de los grupos femeninos productivos en Costa Rica. Tal vez si nos comenta un poquitito, hablábamos de los muelles, hablábamos de otras iniciativas que parecieran pequeñas cositas, pero que ayudan muchísimo a la comunidad. Sí, hay uno particularmente. Voy a hablarles aquí específicamente de 2 temas. Lo que está haciendo el INDER
El INDER, aquí varias veces hemos hablado de los proyectos productivos con mujeres. El INDER está haciendo un trabajo espectacular. Las acompaña desde el inicio. Yo me siento tan satisfecha de ser parte de una junta directiva, de una institución que entendió que la idea no era guardar plata de superávit, no, era ayudarle a las personas, invertir, pero sobre todo con un enfoque de mujer. Y bueno, ese es un tema que yo de verdad cada día me siento más satisfecha del cambio y el giro que se le dio al INDER. Definitivamente hacía mucha falta ese darle vuelta, ¿verdad? 360 grados para que se identificara con la verdadera problemática de las mujeres, sobre todo las jefas de hogar. Productoras, además. Mira, aquí hemos tenido mujeres que se dedican a sembrar y cuidar árboles, mujeres piangüeras, mujeres pescadoras, mujeres artesanas. Hemos tenido guardianas del océano, han venido mujeres policías, han venido un montón de grupos organizados y muchos apoyados por INDER. Sí, eso es lo bueno, no las dejan solas. No las dejan Les van solas. dando el acompañamiento, porque los problemas siempre existen. Sí. Y el tema de la comercialización no deja de ser un cuello de botella para ellas. Y toda la cadena productiva, tampoco es tan fácil, no, ¿verdad? No es tan Uno no fácil. nace aprendido. Por ejemplo, abonos, ¿cómo consigo el abono con un mejor precio? Porque si compro el menudeo siempre va a ser probablemente más caro que comprar en grandes... ¿Cómo presento bien mi producto para que sea atractivo y a mi los proyecto, compradores? y mi proyecto, ¿verdad? Entonces todo eso, y todavía si en algún momento más adelante logramos articular eso con las universidades públicas, créame que las mujeres de nuestro país van a volar en producción. ¿Cuál sería la idea? Que tengan también un apoyo más amplio académico. Más técnico académico de las universidades, o sea, que el enfoque de las universidades, y ahí en el tema FES, realmente hasta ahora un gobierno se sienta fuerte y dice, no señores, o sea, ustedes van a rendir cuentas, que todavía falta, estamos apenas en pañales en la rendición de cuentas de las universidades y no ha sido nada fácil. Este proceso último de negociación del FES, vean que prácticamente ni siquiera salió en la prensa, cuando lo que se logró fue absolutamente fabuloso, y espero que eso sea un elemento para las próximas negociaciones, que quede establecido que el tema de becas debe llevar un fuerte afianzamiento de gobierno y que se comprometan las universidades a que, como tiene que ir aumentando, ¿verdad? Lo cual llegará un momento en que se va a tener que generar como un pago por resultados. Lo que se logre por cada una de ellas, sobre eso vamos aportando en los montos del FES. Pero bueno, eso ya será para otro momento. Y avanzan en ese sentido. Vamos avanzando, no ha sido fácil. Ese escudo de autonomía, que si usted lo revisa, está generado para la forma en que se enseña y no para sentirse islas dentro de un país. Incluso en las rendiciones de cuenta del Plan Nacional de Desarrollo, cada vez que tenemos que pedirle información a las universidades públicas es un dolor de cabeza. Y siempre entregamos datos tarde. El Ministerio de Educación, que es el rector en eso, entrega los datos tarde porque ellos no hay forma en que se alineen con el Plan Nacional de Desarrollo. Ellos los remiten cuando a ellos les parece. Y son cosas que hay que ir rompiendo, ¿verdad? Nosotros no estamos aquí para pelear con ellos, estamos para que el país se desarrolle y sobre todo dar oportunidades a las personas más vulnerables, y muchas veces encontramos en las costas, en las zonas rurales, mujeres cabezas de hogar que tienen una condición vulnerable que tenemos que trabajar con ellas para que puedan salir, tenemos que darles las herramientas para que puedan salir adelante. Son muchas. Son muchas, doña Marta. Sí, son muchas y es así, la autonomía financiera les da a las mujeres la capacidad, primero, de poder denunciar cuando se sienten o explotadas o violentadas, porque el amarre de la no autonomía económica es muy complejo para las mujeres de esas zonas que no hay oportunidades. Entonces, si usted genera esas oportunidades, evidentemente va a bajar esos dichosos o infelices índices que nos demuestran que algunos lo hacen mejor que otros, pero que tenemos que buscar el rango más alto y el de aquel cantón que esté en el mejor ranking, tratar de que todos vayan a llegar hacia eso. Doña Marta, me decía usted que en esta etapa de sensibilización y de indicarle a las organizaciones estatales, municipalidades, ministerios y demás,
los indicadores de este índice cantonal de violencia, bueno, están en esa etapa. ¿Cuál sería la primera acción a tomar? Sería, bueno, el índice es muy complejo, muy completo también, pero el tema de violencia que nos atañe a todos y que nos indigna a todos por lo que escuchamos casi a diario, ¿cómo le van a entrar a este tema específico? ¿Es prioritario este tema? Definitivamente es prioritario. Ha sido complejo desde el Ministerio de Seguridad Pública porque cuando llega este gobierno, la situación de violencia ya es compleja e incluso viene creciendo y es mundial. Es mundial, sí. Es mundial, o sea, mi hija menor vive en Suecia y el fin de semana asaltaron a su pareja y yo me preocupé realmente porque cuando uno va a esos países uno va tranquilamente y fue asaltado. O sea, realmente ni ellos mismos están esperando que esas cosas pasen, pero sí, definitivamente el índice de violencia a nivel mundial se ha incrementado y eso nos obliga a tomar acciones diferentes y hacer esos cambios muchas veces no es tan fácil. Sin embargo, debo decir que a partir del ingreso de la DEA a este país, ya formalmente y con las acciones que ha tomado el señor presidente y el señor ministro para la colaboración de Estados Unidos, usted ve allanamientos todos los días. Y eso... Y a mí como ciudadana eso me emociona mucho. A mí también. Me da tranquilidad. A mí también, porque uno dice, finalmente se entendió que las acciones tienen que ser firmes, positivas, pero también tienen que ser ejemplarizantes. Y si usted detiene a alguien con cargos serios y a la vuelta de 2 o 3 días va afuera, primero le manda un muy mal mensaje a la policía que se enfrenta todos los días a la violencia. Y estábamos viendo, por ejemplo, que la violencia doméstica le genera a la Fuerza Azul un trabajo, pero enorme. Entonces, está trabajando también. Sí, está trabajando en temas de pensiones alimentarias, de violencia doméstica y el resto. Y lo delicado que es el tema de la venta de drogas, tráfico. La seguridad de los ciudadanos en las calles, que pareciera simple, pero que es... Y yo creo que sin lugar a dudas, en el campo de la inteligencia artificial, tenemos que trasladarnos a lo que están haciendo los países, que hace rato hacen los países europeos, que se ayudan con cámaras de vigilancia. Y vea que todas las municipalidades están moviéndose hacia eso porque reconocen que es un tema que puede apoyar muchísimo y además queda grabada a las personas. Vea la diferencia ahora que usted dice, si alguien reconoce a esta persona, ahí está grabado. O sea, realmente, incluso para los jueces es un gran apoyo tener esas cámaras de vigilancia, lo que ahora de alguna forma reconvierte que la policía no solo tiene que ser formada en temas, digamos, de índole de investigación policial, sino además en manejo de esas cámaras y de esos equipos y tanto en inteligencia artificial. Doña Marta, conversemos un poquito de cómo ha sido esta gestión suya en Mideplan. La vimos con muchos proyectos, con muchas iniciativas. ¿Qué pretende desarrollar en estos meses que quedan de su gestión? Bueno, ¿A qué le da prioridad? ¿Cómo se topó todo? ¿Cómo es su panorama? Ya me imagino que muy amplio, pero sí. Cuéntenos, porque no hemos tenido la oportunidad de conversar con usted en el tema de Mideplan. Bueno, Mideplan, sin lugar a dudas, es un ministerio que tiene un músculo importantísimo, es como el articulador de todo el accionar. Ha habido épocas, y disculpe que le interrumpa, que algunos ministros de planificación, me refiero en gobiernos anteriores y demás, decían que pese a que armaban las políticas e intentaban articular, no siempre les ponían atención. ¿Cómo evitar eso? Pues realmente eso se evita primero con una excelente coordinación con los ministros y yo creo que desde mi ingreso, bueno, desde el día 1 he tenido una excelente relación con los ministros y con los presidentes ejecutivos y usted logra más por convencimiento que por imposición. Uno de los temas importantes que hemos desarrollado es el Sistema Nacional de Inversión Pública, tal vez el más importante en estos 3 años, que fue un proyecto de doña Laura Fernández. Ella lo presentó, se aprobó
tuvo sus dificultades porque ahí se incorporan universidades públicas, nuevamente el tema de la autonomía, las municipalidades. Pero ¿por qué era importante esto? Porque con ese sistema vamos a lograr determinar dónde estamos invirtiendo los recursos públicos. Pero además, ¿es exigente? Sí. ¿Y ha costado alinear a todos para que cumplan el proceso? Sí, ha costado. ¿Pero qué estamos logrando? Muy buenos proyectos, muy buenos estudios de factibilidad, muy buenos estudios financieros, y eso nos da la certeza como costarricenses de que la inversión pública va a ser efectiva y eficiente y que vamos a lograr que esos porcentajes que hoy están muy por abajo de lo deseable del efectivo uso de los fondos públicos vaya incrementando para que cada vez que se invierta un colón el impacto social sea de un rango mucho mayor. Como hablábamos del tema de los embarcaderos, que desde mi punto de vista es una de las estrategias públicas de este gobierno que más van a impactar a la población costarricense. Nos separamos brevemente, pero ya retornamos con Punto G, Punto Género. Les recuerdo a todas y a todos, ya hemos hablado de los temas de los embarcaderos aquí en Punto G, Punto Género. La ministra Cindy Quesada nos ha contado y nos ha hablado de experiencias. Hemos tenido aquí mujeres pescadoras de Chira, de las islas del Golfo y demás. Y la idea es hacer embarcaderos a muchas costas, a muchas islas donde no tenían, eso es como la calle de salida y de entrada de la isla, del lugar. Y a veces a uno le suena eso como simple, doña Marta. No ha sido nada simple. Digo no, porque le parece a uno que un embarcadero es una obra pequeñita, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? No, ha sido complejo. ¿Por qué? Porque empezamos prácticamente de cero y como integrar al MINAE, al MOP, en algunos casos Habdeba, en algunos casos el INCOP, en algunos casos el INDER, ICT, y realmente... El INAMU también, donde hay grupos de mujeres productoras. Sí, sí, pero en la parte de infraestructura, que ha sido lo más complejo, pero son un número, no lo tengo, te lo puedo remitir, pero son aproximadamente 20 embarcaderos en los 2 litorales, y eso es el programa estrella, uno de los programas estrella del presidente. Y cuando uno ve cómo eso va a ir generando desarrollo en la zona costera de Limón, en la zona costera de Guanacaste. Yo estuve en Coajiniquil en Semana Santa y fui a visitar el lugar donde se va a construir. Ese es el más grande. Coajiniquil va a ser el proyecto más grande y de mayor impacto. Donde todavía hay gente que produce vasijas al estilo de los antepasados indígenas. Es un lugar hermoso, turístico. Espectacular. Espectacular. Sin un embarcadero. Eso le quería preguntar. Mucho pescador sin un embarcadero. ¿Pero qué había pasado? O sea, ¿qué puede uno Los pensar? dejamos abandonados. Los dejamos abandonados. O sea, realmente... Es mucho mejor, sin lugar a dudas, la propuesta que se ha hecho en el tema pobreza de este gobierno, que es, yo le doy la caña de pescar, no le doy el pescado. ¿Por qué? Porque el pescado se va rapidito, la caña de pescar le dura muchos años y le genera desarrollo. A las mujeres, sin lugar a dudas, les da autonomía económica, que es fundamental para bajar esos indicadores. Pero realmente había un abandono clarísimo, sobre todo de las comunidades costeras, que lo reclamaban, sí, una y otra vez, y no pasaba nada. En este gobierno se dijo, ya basta, este olvido lo tenemos que dejar de lado, que sea para la historia. Y viera que ha sido duro, no ha sido sencillo, porque es como, se me quedó este proyecto, ¿qué está pasando? Caminemos, caminemos. Y además... se conjugan 2 temas, con un sistema de inversión pública exigente en sus requerimientos, donde hay que estar señalándole a las instituciones todas las debilidades que presentan, pero creo que al final de cuentas el ejercicio ha sido fabuloso,
por lo menos desde el punto de vista de Mideplan, y ya estamos integrando un sistema tecnológico, porque ¿cuál es una de los legados que se quieren dejar en Mideplan? Marielos quiere saber cómo está el embarcadero de Coajiniquil. Para ver si me No conviene. tiene que preguntarle a nadie, entra al sistema y ahí usted ve, ya salió a licitación, se adjudicó, está en la Contraloría. Que todo costarricense sepa en qué se están invirtiendo los recursos públicos. Y eso va a servirle mucho a los periodistas también. Claro, Y no una tienen que vez se estar mete, preguntando. No, ya se mete uno e investiga. Y las comunidades para presionar también. ¿verdad? A todos les va a servir. Entonces ese es uno de los temas estratégicos. ¿Eso estará listo en qué momento? Eso se está trabajando ya. Hay una donación del gobierno de Luxemburgo. Yo esperaría que un año, año y medio, ya el sistema empiece a funcionar. Lo más complejo ya está, que fue determinar los requerimientos. Esa es la parte más complicada en aspectos tecnológicos. Ahora es la ejecución y después llenar la base, ¿verdad?, de datos. Pero creo que eso es uno de los aspectos más valiosos porque nos podría permitir como país de verdad ver cómo estamos invirtiendo en educación, por qué no me coincide la inversión en educación con el índice de desarrollo social o el índice de violencia contra la mujer, y ahí replantear, o como hacemos nosotros cuando le damos seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo: señor ministro, venga, sentémonos, ¿cómo le ayudamos o qué hacemos para cambiar? ¿Qué ha pasado? Ajá. Sí, ¿cuál ha sido el motivo de que no se invirtiera lo necesario en esa comunidad o en esa región? Otro de los aspectos fundamentales, y aquí yo creo que usted va a coincidir conmigo, es una contratación para que técnicamente nos digan cuál es la adecuada regionalización del país, la división geográfica. La de hoy, la que tenemos hoy día, está obsoleta. Totalmente. Tenemos, desde el año 72 no la revisamos. Bueno, suele ocurrir a veces. Suele ocurrir. Lamentablemente. Pero entonces lo que se ha creado es, y probablemente por temas políticos, le doy a este distrito condición de cantón. ¿Y qué hago? Un cantón súper pobre, que tiene que generar una estructura igual a la del cantón de donde venía, pagar toda esa estructura, y muchas veces no les quedan recursos para generar desarrollo. Me acuerdo, y aquí contando anécdotas con la señora ministra, los últimos cantones que se crearon, recién votaron en las últimas elecciones por primera vez, no tenían ni idea de cómo armar el servicio de recolección de basura. Así es. No tenían ni siquiera, no tienen la plata. Ni plata, ni idea, ni plata. No tenían ni siquiera una casita para hacer la oficina municipal, ni el consejo, menos un edificio importante. Los ciudadanos tenían que aprender a pagar impuestos, que lo hacían en la otra municipalidad, pero tenían que pasarse, o sea, en efecto eso es muy complicado. Muy complicado, y nos han pasado cosas que rayan en lo absurdo, ¿verdad? Solo en la caja, la gerencia médica tiene una división territorial y la financiera tiene otra. ¿Y pueden compatibilizar? Debería, es que no debieron haberse dividido nunca. No, nunca, claro. ¿Verdad? O sea, son aspectos que incluso entre los ministerios, el INDER puede que no sea compatible con lo que tiene el MAC, o sea, nos perdimos. Y en la misma área además. Ajá. Entonces, son temas donde queremos hacer una propuesta país, no la vamos a tener este año tal vez tengamos un desarrollo inicial, está para el próximo año, para ya tener un marco de adecuada regionalización, pero así como con las municipalidades, también encontramos instituciones públicas que se crean sin una verdadera estructura sólida que le dé respaldo a sus acciones. Y entonces tenemos muchas instituciones que se quedan en nombre y gastos administrativos, pero cuando usted revisa el costo institucional contra los resultados, sí, son mínimos, si no ninguno. Por esa costumbre tradicional de que todo requiere una institución. Para todos los grupos tiene que haber una institución, cuando no están midiendo, como el caso de INADECO, los resultados. Entonces, ¿en qué se convirtió INADECO? INADECO solo daba recursos para el equipo de sonido, las sillas, las mesas, el salón comunal, pero no desarrollo. Y ese es el cambio que una vez que llegue INADECO al Mideplan tenemos que cambiar
como ¿verdad? El chip de las asociaciones de desarrollo integral para que, vea, es que el nombre dice desarrollo, entonces enfoquémonos en desarrollo, ¿verdad? No en, ¿es importante el salón comunal? Sí, porque es necesario para que la gente se reúna. Y ahí normalmente se hacen todas las actividades de los pueblos, ¿verdad? Pero además avancemos hacia desarrollo verdadero de todas esas comunidades, sobre todo las que han estado en ese olvido que duele cuando uno llega. Hace unos días estuvimos en Pejivalle y nos decían, increíble, que nunca había llegado un ministro a sentarse con ellos. ¿En Turrialba? En Jiménez. En Jiménez. Sí, es Jiménez, el cantón de Jiménez, en Turrialba. Geográficamente me perdí un momento. Sí, pero está muy cerca. Sí, pero no, pero es Jiménez. No es Jiménez. Hay otro tema en el ámbito de la planificación de Costa Rica que se ha hablado en las últimas décadas. Usted se acordará, doña Marta, vivienda. Un montón de instituciones duplicando funciones, gastando plata. Y bueno, ¿y cuántas casas vemos? ¿O qué soluciones le damos a los ciudadanos? ¿Qué ha pensado usted en ese ámbito? Bueno, vivienda deja un proyecto presentado en la Asamblea Legislativa. La Comisión de Modernización del Estado le queda debiendo al país, sin lugar a dudas, la de la Asamblea Legislativa. Se presentaron muchos proyectos justamente para quitar esas duplicidades de funciones que lo que hacen es atiborrar al ciudadano de trámites y sin soluciones, sin resultados. Y se quedó ahí, no avanzó. Sí requiere el sector vivienda una transformación, sin lugar a dudas. Sin embargo, quiero comentarles que de alguna forma he estado apoyando, sobre todo mi viceministro participa en la Junta Directiva del Bambi, y hemos visto un tema interesantísimo que tal vez no se le había dado el valor que realmente tiene, pero a partir de este gobierno se le dio un sentido de lógica o de dignidad a la vivienda social. Y oía por ahí que alguien reclamaba que ya no se dieron tantas como en otros gobiernos. Pero yo no sé hubo si gobiernos... cantidad o calidad. Exactamente. Bueno, es que todo lo hemos visto. Además, los que nos hemos desarrollado en el ámbito periodístico, o sea, le contaré a doña Marta de proyectos que uno decía, bueno, ¿cómo Marielos, y cuando pregunté que me pasaran todas las demandas penales que habían contra las desarrolladoras que dejaron proyectos votados, si fueron por lo menos 10, son pocos. Se denuncian a la fiscalía y terminan archivados todos. No, y probablemente las empresas que incumplen se atienen a que como no pasa nada. No pasa nada. Pero aquí lo bonito es, hace unos meses fuimos a visitar La Flor de Matina. Comunidades realmente complicadas en el tema de pobreza, porque me querían enseñar las casas que se dieron en otros gobiernos y lo que se está haciendo ahora. Hoy lo vamos a ver en conferencia de prensa. Espectacular, o sea, realmente cuidando que el tanque séptico, cuidando que no haya inundaciones, entonces se hacen en segunda planta. Claro, porque en Limón hay que hacer eso. Con materiales resistentes, y me enseñan los materiales que se usaron en las casas que se construyeron antes, que era tan malo el material que se caía todo. Que se cayeron hasta el segundo piso. O sea, no se vale decir que por cantidad yo voy a afectar a las poblaciones que muchas veces ni siquiera tienen la capacidad de reclamar porque no tienen los recursos para acudir a un abogado o para decir, me dieron algo que no sirvió. Y de repente a veces las personas, sobre todo en las zonas rurales, doña Marta, tal vez usted lo ha percibido, lamentablemente se sienten a veces de segunda clase. Entonces tengo que recibir cualquier cosa. Lo que me den. Lo que me den, exactamente. Y no se vale. Pero no se vale no por la persona que recibe, sino por el que da. No, y por los ciudadanos todos deberíamos ser iguales. Claro, y además todos estamos aportando en esos procesos, ¿verdad? Y debemos exigir que se les den casas de calidad. Y en el tema indígena ha sido fabuloso. Se ha construido todo con una arquitectura muy similar, ¿verdad? Y muy buenos acabados. Guardando sus costumbres. Guardando sus costumbres. La zona que hay que respetar también por las inundaciones y las excesivas lluvias. Exactamente. Entonces creo que
hemos logrado incorporar las verdaderas necesidades para poder dar vivienda de calidad, que es lo importante. Yo le voy a pasar un video que se hizo cuando estuve en la OCDE para enseñarles cómo en el tema, sobre todo regionalización, se ha ido avanzando en dar casas, sí de interés social, pero sí de calidad. Doña Marta, hemos hablado de varios aspectos de mucho interés a los ciudadanos costarricenses. Bueno, violencia, que es un tema que a todos nos tiene preocupados. Hemos hablado de regionalización, hemos hablado de comunidades, hemos hablado de vivienda. Hay otros sectores importantes también. En el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de mover el motor económico del país, ¿qué injerencia tiene usted como ministra en la cartera a su cargo? Bueno, muchísima. Yo sé que sí, pero lo que quería era que usted nos contara, que yo no adelantara. Muchísima, porque desde Mideplan se le da seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, que es el que le define las pautas de avance. A todas las áreas. A todas las áreas. Y por un tema que me parece importante resaltar, desde la Caja Costarricense del Seguro Social se apostó a bajar los días de espera en materia de las cirugías. Las cirugías no las más complejas, pero las que requieren uno, o si acaso 2 días de cama de las personas a las que se las efectúen. Y me llamó muchísimo la atención porque, claro, yo ya no estaba en la Caja cuando se cierra el 2024, pero el promedio que se reporta es de 314 días, cuando el acuerdo de junta directiva era bajarlo a 365 días. O sea, que nadie esperara más de un año por esas operaciones que no son de tanto impacto. Una rodilla, temas mucho menos complejos, ¿verdad? Que no requieren tantos días de cama. Que no es una operación del corazón, que tienes que estar muchas semanas. Y lo lograron. Obviamente, pues, es un promedio, pero usted no sé si vio las estadísticas del San Juan de Dios, impresionantes. Ahora, ¿esos días no son muchos todavía? Por supuesto, pero usted no puede brincar. No, hay que ir paulatinamente. Yo lo entiendo. Y además el sistema está como engarrotado, ¿verdad? Y entonces las estrategias diferenciadoras, como hizo el San Juan de Dios, que lo que hizo fue utilizar las salas de cirugías del hospital, de la clínica de Desamparados para agilizar. Incluso se generó un pago por resultados que ahora lo están cuestionando los sindicatos porque esa era la forma de avanzar. O sea, si no tenemos especialistas, incluso faltaban muchísimas estrategias de lograr cómo contratar a los médicos que están afuera, a los especialistas, para que operen y se les pague solo por operación. Pero bueno, ahí romper todas esas estrategias cuesta, y el ataque interno para que las cosas no cambien es durísimo. Pero hay que irlo metiendo a través de los planes nacionales de desarrollo. Y algo muy importante que un día de estos podemos hablar, el Plan Estratégico Nacional, que viene a hacer un cambio total de cómo se maneja la planificación en este país, y ya tenemos una estrategia pensada hasta el 2050. Doña Marta, hemos hablado mucho y muy interesante, nos queda poco tiempo, pero adelántenos algo. ¿Cuál es la estrategia de planificación? ¿Cómo debería ser este país moderno? ¿Cómo deberíamos estar a la altura de los tiempos para no tener letargos, como estamos quejándonos en algunos ámbitos? Bueno, definitivamente le voy a decir dónde hemos fallado. Nuestras evaluaciones de desempeño no son reales, son antojadizas. Cuando los funcionarios públicos entiendan que esas evaluaciones de desempeño se requieren de forma correcta, real, amparada a los hechos de cómo está trabajando un funcionario y los resultados que le da a la población, este país va a cambiar. Pero se requiere mucha educación. Se requiere conciencia. Conciencia, y voluntad. Y voluntad. Que es lo que nos está fallando, porque es el cambio. Entonces, a la hora de hacer el cambio, y lo que dicen, y menos cuando hay sindicatos, ¿para qué me voy a comer esa bronca? Eso que el de arriba va a ver qué hace. Y menos cuando tenemos estructuras de mandos medios que lo que te dicen es, usted aquí viene por 4 años, yo me quedo. En efecto.
Y en este momento estamos en el peor escenario porque lo que te dicen es, allá usted se va. Sí, ya le falta menos de un año. Le falta menos de un año y yo sigo. Entonces, hay que menear esa rama y que los mandos medios no se sientan eternos. Porque el problema que tenemos, Marielos, y sigue siéndolo, a pesar de que la Ley de Empleo Público trató de generar un procedimiento disciplinario simple, menos engorroso, estamos pegados. O sea, los procedimientos disciplinarios internos no están generando los resultados que este país exige y requiere. ¿Por qué? Creo que hay mucha mala formación de los abogados institucionales. Creo que tal vez había un status quo, una zona de confort. Muchas amistades internas donde unos defienden a otros para que no me hagan bulla. Es parte de lo mismo. Muchas instituciones que no tienen estructuras sólidas, ni de auditorías, ni de direcciones jurídicas, y al ser débiles, todo se va cayendo. Usted trae un abogado con más o menos espuela y a la vuelta de la esquina el procedimiento lo hizo leña. Entonces no sirvió de nada, gastamos un año, año y medio, o en los tribunales se van y la persona despedida reingresa. O sea, ahí definitivamente podría estar una de las claves mágicas, pero que requiere la mano dura de probablemente Asamblea Legislativa y obviamente los jerarcas, para que el procedimiento disciplinario sea estrictamente lo que se requiere para ejercer el derecho de defensa. Dígame una cosa, con su experiencia en la administración pública y en este lugar estratégico que está ahora la planificación, ¿qué nos dice a todos? ¿Se podrá lograr? Definitivamente sí, pero sí necesitamos primero un convencimiento desde la Asamblea Legislativa de que el país funcionó de alguna forma durante todos estos años, desde el año 49 a la fecha, pero que ya el país requiere cambios. Tenemos temas importantísimos, el uso de inteligencia artificial, esquemas exigentes del ciudadano como debe ser. Un ciudadano exigente que le diga al poder público, yo pago mis impuestos para que usted me dé buen servicio y exijo que me lo dé. El ciudadano estaba acostumbrado a como si le diéramos limosna. Lo que decíamos de las casas en mal estado. Sí, no puede ser. Ya, o sea, tengo que aceptar eso porque eso me dieron. Y tenemos que generar esa institucionalidad que entienda que está al servicio del ciudadano. Sí se puede, pero requiere mucho trabajo. Ha sido un enorme gusto conversar con la señora ministra de Planificación, doña Marta Esquivel. Doña Marta, yo quiero que usted le envíe un mensaje final al pueblo de Costa Rica. Bueno, sin lugar a dudas, el mensaje final de esto es que estamos trabajando durísimo y hasta el último día que estemos en este gobierno, en esos esfuerzos, no solo por bajar los índices de violencia contra la mujer, sino por bajar la pobreza extrema, pero sobre todo darle la caña de pescar a todos los costarricenses desde los diferentes ámbitos, educación, desarrollo regional, el INDER, el MAC, el Ministerio de Educación Pública, el IMAS, para que todos y cada uno de los costarricenses tengan un medio digno de vida. Ese es mi mensaje y de verdad un gran abrazo a todos los que han visto el cambio y que han recuperado la fe y la esperanza en que las cosas pueden estar mejor. Doña Marta, como siempre, un gusto. Gracias. Este ha sido Punto G, Punto Género. Muchísimas gracias por su compañía.